Buenas tardes, René, Gabriela, compañeras y compañeros. Nosotras somos Manuela Moyano y Manuela Olarte y hoy les vamos a presentar la reseña de la lectura propuesta de la semana llamada International Law del autor Malcolm N. Shaw, quien es un académico legal británico, autor, editor y abogado muy reconocido. La reseña tiene la siguiente estructura. Primero vamos a nombrar los problemas o las preguntas que aborda el autor durante todo el texto. En segundo lugar vamos a dar las respuestas a estas preguntas o problemas. En tercer lugar vamos a mencionar los conceptos que usa el autor para explicar estas respuestas y en cuarto lugar vamos a dar nuestra postura frente a la lectura. Frente al tema y las preguntas que se abordan en la lectura, el tema es la jurisdicción en cada uno de los estados y cómo se maneja internacionalmente, y las preguntas son dos. La primera es cómo se maneja la jurisdicción internacional teniendo en cuenta los principios de soberanía estatal, igualdad de estados y la no injerencia en los asuntos internos. Y la segunda es si existen más principios en los que se basa la jurisdicción internacional. Frente a las dos preguntas planteadas anteriormente, hemos concluido dos respuestas. La primera trata de que la jurisdicción internacional se rige a partir del principio de soberanía estatal, el cual dice que si bien un Estado es supremo internamente, es decir, dentro de sus fronteras, este no puede intervenir en asuntos domésticos de otra nación. Este solo podrá intervenir si existe un tratado anterior que estipule que las relaciones entre los dos países dejen que este Estado intervenga. La segunda respuesta consiste en que, según la lectura, sí existen más principios en los que se basa la jurisdicción internacional, como el principio de nacionalidad, el principio de personalidad pasiva, el principio de protección, el principio de territorio, el principio de jurisdicción y el principio de universalidad, los cuales explicaremos más adelante. Ahora les vamos a explicar los conceptos principales de la lectura. El principio de personalidad pasiva consiste en que un Estado puede reclamar el proceso judicial de un individuo que está por fuera del territorio, pero sus actos ilegítimos están afectando a los ciudadanos del Estado en cuestión. Un ejemplo de esto sería el Cutting Case de 1886. Jurisdicción. La jurisdicción es una pieza clave para determinar la soberanía de un país, ya que es mediante esta que se puede determinar o crear relaciones legales u obligaciones. El derecho internacional trata de regular y fijar diferentes parámetros en cuanto a los límites de cada Estado. La jurisdicción legislativa se refiere a la supremacía de los órganos del Estado reconocidos constitucionalmente para dictar las leyes vinculantes dentro de sus territorios. La jurisdicción judicial se refiere al poder de los tribunales de un determinado país para juzgar casos en los que esté presente un factor extranjero. Finalmente, la jurisdicción ejecutiva se relaciona con la capacidad del Estado para actuar dentro de las fronteras de otro Estado. El principio de nacionalidad consiste en que cada Estado posee soberanía y poderes jurisdiccionales, y como cada uno de estos consiste en un grupo de humanos, debe haber un vínculo legal entre estos y el Estado. Esta unión legal se llama el principio de nacionalidad, y con este el sujeto adquiere ciertos derechos como el de tener un pasaporte, el de votar y demás, que estipula las obligaciones y los derechos que tiene por ser ciudadano de este Estado. Los principios de jurisdicción son muy importantes ya que estos son aceptados por todos los estados y la comunidad internacional como coherente con el derecho internacional. El principio de territorio, la base territorial para el ejercicio de la jurisdicción, refleja un aspecto de la soberanía ejercida por un Estado en su hogar territorial y es la base indispensable para la aplicación de la serie de derechos legales que posee un Estado. El principio de protección establece que un Estado puede ejercer jurisdicción sobre un extranjero que en el extranjero haya cometido actos que sean perjudiciales para la seguridad de un Estado en particular. Lo que ocurre con ese principio es que no tiene límites claros, entonces no se sabe hasta dónde se extiende y qué casos o qué actos son involucrados específicamente. Finalmente está el principio de universalidad. Bajo este principio, cada Estado tiene jurisdicción para procesar ofensas en particular. La base de este principio recae en que el crimen cometido sea particularmente ofensivo
para con la comunidad internacional, como los crímenes de guerra, la piratería y los crímenes contra la humanidad. Actualmente los crímenes de guerra son aceptados por la mayoría de autoridades como un sujeto del derecho internacional. Sí estamos de acuerdo con lo planteado en la lectura, pues es una forma clara de comprender el derecho internacional y de regularlo. Sin embargo, aunque consideremos las clasificaciones útiles e importantes, nos parece que en la práctica existen vacíos jurídicos, pues porque estas no están claras y no existe una jerarquización entre estas. Además, estos principios son muy importantes para mantener el orden y la justicia internacional y que las decisiones que se tomen se encuentren bajo los principios que protegen la soberanía de los estados y los que mencionamos anteriormente. Si bien estos principios son muy importantes, a veces existen decisiones tomadas por medio de la soft law u otras formas que no permiten jerarquizar de forma clara y concisa cada uno de los principios y se priman unos sobre otros en algunos casos. Para sustentar nuestra opinión decidimos escoger dos ejemplos principales. El primero nos habla un poco de la aplicación del principio de protección, el cual es el caso británico de Joyce versus el director del Ministerio Público, en donde el caso giró en torno a si el tribunal británico tenía jurisdicción para juzgarlo después de la guerra, donde era acusado de traición. La Cámara de los Lores decidió que existía jurisdicción en este caso. Joyce se había presentado a sí mismo como un británico sujeto y se había acogido a la protección de un pasaporte británico. El hecho de que la traición ocurriera fuera del territorio del Reino Unido no tuvo importancia, dado que los estados no estaban obligados a ignorar el delito de traición cometido contra ellos fuera de su territorio. Joyce fue condenado y sufrió pena por sus acciones. Por otro lado, nos encontramos con la aplicación del principio de jurisdicción territorial, el cual es el de Estados Unidos versus Yunis, en donde unos agentes de Estados Unidos detuvieron a un ciudadano libanés en aguas internacionales y su procesamiento en Estados Unidos por presunta participación en el secuestro de un avión jordano. La Corte aceptaba el principio de universalidad y de personalidad pasiva, y esto daba una base apropiada para la jurisdicción en este caso, y se reconoce la legitimidad de este. Aunque Estados Unidos se había opuesto al principio de personalidad pasiva, este había sido previamente aceptado por Estados Unidos y por la comunidad internacional en la esfera de los delitos relacionados con el terrorismo y otras condenas internacionales.